Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto saludarles. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de un pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 19, versos del 3 al 6. Dice la Escritura: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Israel finalmente partió hacia la tierra prometida, dirigidos por Dios en el desierto del Sinaí, Dios se tomó el tiempo de dar una serie de mandamientos y de instrucciones que están registradas en lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés, o como lo que también se conoce como los 10 mandamientos. Sin embargo, estas leyes y estas ordenanzas y estas palabras que Dios da al pueblo de Israel a través de Moisés tienen una finalidad. Dice aquí la Escritura que si las oyen estas palabras y la ponen en práctica, guardan el pacto, dice la Escritura, entonces seréis mi especial tesoro. De esta misma forma, también para nosotros, hoy en día, tenemos el mensaje de la palabra de Dios que busca, que pretende guiarnos a lo largo de nuestra trayectoria de vida rumbo hacia lo que el Señor nos tiene prometido como una vida eterna. Y en ese trayecto a través de la fe en Cristo Jesús, la palabra de Dios tiene una relevancia significativa e importante. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, vamos en un caminar hacia un lugar prometido por Dios. Todos los que tenemos la fe en Cristo Jesús, tenemos una promesa de salvación y vida eterna que no depende de nuestros actos ni de nuestros hechos, sino que esta salvación depende de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una relevancia especial en esta trayectoria que nosotros hoy tenemos rumbo a la tierra prometida, pero ahora una tierra, valga la expresión, de características celestiales. Quiero citar al apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, donde él habla al respecto. Es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La voz de Dios hablando al pueblo de Israel en el Sinaí tiene su eco también en la voz del apóstol Pablo, que nos habla de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué es importante la palabra de Dios en nuestras vidas? Hay 3 puntos aquí que resalta el apóstol Pablo. La primera es porque la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces nosotros caminamos por la vida ignorando aquellas situaciones que son importantes para nosotros. No solo cuestiones de doctrina, sino cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, cómo conducirnos en esta vida, cómo llevar nuestra familia, cómo llevar nuestros hijos, cómo llevar nuestra relación de trabajo, nuestra relación con nuestros compañeros, nuestra relación con nuestros iguales. La palabra de Dios nos enseña, nos da la pauta de lo que tenemos que hacer y de lo que debemos de abstenernos, de alejarnos. La palabra de Dios tiene una profunda enseñanza, sabiduría, que se aplica perfectamente a nuestras vidas. Pero la palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también, dice la Escritura, nos redarguye. ¿Qué significa redarguir? Bueno, redarguir es cuando tú y yo, al estar en contacto con la palabra, comenzamos a sentir una especie de incomodidad
algo que nos cuestiona, algo que nos hace sentir incómodos en el sentido de lo que estamos viviendo. Es decir, por un lado la Escritura nos enseña, pero por otro lado nos redarguye, es decir, nos hace ver, nos hace comprender que estamos en una condición equivocada, que estamos haciendo algo que a los ojos de Dios no es correcto. Todos nos equivocamos, por eso necesitamos la enseñanza de la palabra, pero además de la enseñanza, necesitamos ser redarguidos, es decir, convencidos. El que nos convence es Dios a través de su palabra. El que nos convence es el Espíritu Santo que mora en el creyente una vez que abre las puertas de su corazón a Cristo. Dios nos enseña a través de su palabra, pero también a través de su palabra nos redarguye. Una vez que nos enseña, una vez que nos redarguye, finalmente la consecuencia última de la palabra de Dios obrando en nuestras vidas es la corrección. La palabra de Dios es útil entonces para enseñar, para redarguir y para corregir. Ciertamente todos nos equivocamos, nadie somos perfectos a los ojos de Dios, pero su palabra sí nos perfecciona. Su palabra sí nos ayuda a tomar decisiones en el sentido correcto, en el sentido en el que debemos de ir en nuestra vida. Es decir, tenemos la oportunidad de corregir. ¿Te has equivocado? ¿Me he equivocado? Dios nos ha convencido de que nos equivocamos a través de su palabra, pero toma mucha relevancia que una vez que estemos convencidos de nuestro error, de nuestro pecado, de nuestra falta, de lo grave que es eso, corrijamos, cambiemos el rumbo, porque no es la palabra de Dios solo para enseñarnos y para redarguirnos, sino que la finalidad es que corrijamos, que cambiemos el rumbo, que volteemos hacia lo que Dios nos está marcando que debemos de hacer en nuestra vida. Yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley y al igual que el pueblo de Israel, nosotros también necesitamos la palabra de Dios que nos guíe en nuestro caminar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, deseando que puedas compartir este mensaje y este video con tus amigos y tus contactos.